Hola mis hermanas, bendecido día. Gracias por estar otra vez acompañándonos en este estudio bíblico. Ya estamos por terminar, ya casi. En esta ocasión vamos a exponer el capítulo 16 y 17, no sin antes ponerlo en las manos del Señor. Vamos a orar, hermanas. Cierren sus ojos. Bendito Padre, gracias Señor por este precioso día, Señor. Gracias por las cosas que tú permites que sucedan, Señor. Porque tú para todo tienes un propósito, mi Dios. Gracias porque nos tienes aquí estudiando tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanas que se toman ese tiempo, Señor. Tú has puesto en su corazón escuchar estos estudios, Señor, discernirlos, analizarlo, Señor, y adentrarse un poco más en tu palabra, Señor. Te pido que seas tú hablando a través de mí, mi Dios. Te amo, Señor, y te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comentarles, hermanas, que es bien interesante cómo los capítulos del 13 al 19, comentábamos el otro día con el pastor y nos comentaba que fueron desarrollados, todo lo que pasó dentro del 13 al 19 fue desarrollado en un solo día. Y es bien interesante ver cómo nuestro Señor Jesucristo se despide de sus discípulos, pero lo hace de una manera tan amorosa y a la vez tan prevenida, ya que Él les dice absolutamente todas las cosas que han de pasar y todas las cosas que van a suscitarse debido a su ausencia y debido al propósito que tiene Dios sobre ellos. Y es muy interesante. Él se despide, todo sucede en un solo día, justo antes de su aprehensión, en el capítulo 18, ya lo veremos más adelante. Los momentos que pasaron pues fueron inmediatos, sin embargo imagínense el haber estado en esos momentos y vivir la angustia, vivir todas las interrogantes que todavía que ellos tenían debido a que ellos esperaban que Jesús los liberara, que liberara al pueblo de Dios, y todavía faltaba mucho para eso, aún no comprendían muchas cosas. Él les dice que pues sobre todo no les convenía que él se fuera, ¿verdad? Porque él iba al Padre y pues iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. También les dice un poco, les advierte de todas las cosas que han de sufrir por seguir verdaderamente a Cristo. Vamos a adentrarnos en la palabra, vamos al capítulo 16, versículo 1. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto porque creían que estaban siguiendo a una persona blasfema, ya que él se decía, Jesús decía que él era el Hijo de Dios. Entonces ellos pensaban que matarlos pues iba a ser de agrado al Señor por haber dicho todas estas cosas. Dice en el versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ya habían perdido el conocimiento verdadero de lo que era la esencia de Dios, ya que los fariseos y las demás personas judías esperaban el corrimiento hasta de sangre para la liberación de su pueblo. Nunca se imaginaron que Dios mismo iba a venir como vino, como un hombre humilde. Sí, ellos esperaban guerra, ellos esperaban derramamiento de sangre por la liberación del pueblo judío. Ellos pensaron que iba a caer fuego, incluso los hijos del trueno le llegaron a mencionar eso a Jesús. Pero no, se había perdido el conocimiento pleno de lo que era verdaderamente Dios, y se habían a lo mejor un poco olvidado del objetivo y de la manera tan sutil
y tan bonita que tiene el Antiguo Testamento para describir a quien sería el redimido. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya les había dicho. Nuestro Señor Jesucristo estaba en constante advertencia o en constante prevención hacia con ellos. Dice esto no os lo dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Para este entonces, los discípulos aún no sabían de lo que estaba hablando Jesús. Ellos en su humanidad sentían pues la tristeza de la separación de Jesús con ellos. Ellos decían, pues, ¿cómo es que ya te vas? Si esto todavía no ha terminado, no has terminado, si el pueblo judío no es libre, ¿cómo te vas si tú eres el rey de reyes? ¿Cómo te vas si tú haces todo bien, verdad? Tantos milagros. Ellos todavía tenían un poquito de incertidumbre respecto a eso. Creo que una de las muchas interrogantes de Dios, de intenciones de Dios a través de este evangelio es expresar la vida del discípulo, de toda esa humanidad del discípulo, esas interrogantes y las dudas, que incluso estando personalmente con Cristo, no entendían. Sin embargo, más adelante nos dice cómo es que la permanencia en Él nos hará saber la verdad y despejar toda duda. Dice el versículo 8, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tenemos en estos versículos, sabemos que nadie ha vuelto a ver a Jesús y nadie lo ha visto. Entonces no hay imagen, no hay aparición que se le compare o que pueda ser verdadera para referirnos a Jesús. No ha venido, no ha regresado. Estamos en la espera de la segunda venida, por lo que cualquier otra cosa que nos presente la humanidad, el mundo, es totalmente incierto. Él dijo que vendría, sí, y Él dijo que no lo veríamos. Sin embargo, Él nos manda al Consolador para no sentirnos solos y saber la verdad absoluta. Dice también, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Dónde nos guiará el Consolador, el Espíritu Santo? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que Él hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es bien interesante cómo el Señor también más adelante, a partir del versículo 16, nos dice que la tristeza se convertirá en gozo. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían, pues, ¿qué quiere decir con todo? Decir con todavía un poco. No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo,
preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Está un poquito, parece juego de palabras. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Fíjense, usa una alegoría. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En esta alegoría y en estos versículos habla de muchísimas cosas, tanto de cuando vayamos a estar ya con Él, como lo que vayamos a nosotros a sufrir aquí en el mundo a causa de Él, y de cómo debemos de hablar con el Padre, cómo debemos de referirnos con el Padre y cómo debemos de pedirle. Y nos dice, pídanle a mi Padre en mi nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios, ese era su propósito, ¿verdad? Mandar al Redentor para la expiación de nuestros pecados. Él es Dios. Recuerden que la Santísima Trinidad, o la Trinidad, la que nosotros manejamos y la única y la verdadera que viene en la palabra de Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres en uno solo y los tres se complementan, ¿sí? Los tres tienen diferentes funciones, pero son el mismo, ¿sí? Es bien interesante este corto fragmento del 16 al 24, porque precisamente también nos menciona de que vamos a sufrir como cristianos, vamos a tener angustia y vamos a tener lamentaciones. Sí, es bien importante saber que a veces sufrimos como humanos, como personas humanas, pero hay veces que sufrimos por ser cristianos, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, más adelante, si nos queda un poquito de tiempo, lo asentamos y lo platicamos un poco más. Dice, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Fíjense lo que dice. Dios ya nos ama a nosotros porque amamos a su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos la entrada al reino de los cielos por haber creído en su Hijo, por haber creído en su cabrío, por haber creído en aquel que vino a darnos vida eterna, que Él mismo, Dios mismo, se hizo hombre, se hizo carne para venir a salvarnos de la muerte eterna. Dice también, pues el Padre mismo os ama, o sea, el Padre nos ama porque hemos creído y hemos amado a Jesucristo. Él salió del Padre, dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Fíjense qué hermoso es como lo señala nuestro Señor Jesucristo. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene. Y esta pregunta que les dice nuestro Señor es un poquito de ironía, o sea, como que ahora sí. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Esto es que iba a venir la aprehensión y cada quien iba a salir
disparado para ver en dónde podía. Acuérdense que los más cercanos, que eran sus discípulos, huyeron, sí, tuvieron miedo. Dice, pero no voy a estar solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, el Señor, hermanas, los preparó. Y de alguna manera pues les estuvo advirtiendo, estuvo previniendo con ellos de que ya se había llegado el momento, ya había llegado la hora de que tenía que morir en su cuerpo para poder ser glorificado y resucitar al tercer día, ¿sí? Les dejó en claro todo lo que pasaría, y no solo en el momento de la aprehensión, de la crucifixión, sino en lo de la vida terrenal como seguidores de Cristo, y reitera que Él ya ha vencido. Tendremos aflicción, sí, pero no son las angustias y las aflicciones que tenemos como humanos, como les comentaba, son aquellas que se derivan por ser seguidores de Cristo. La persecución de ser cristianos, hermanas, todos los seres humanos en esta vida, en este mundo que Dios hizo tan hermoso, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene enfermedades, todo el mundo tiene algo. ¿Sí? Un problema financiero, un problema familiar, un problema lo que sea, todo el mundo lo tiene. Sin embargo, las aflicciones más fuertes y de las que se deriva todo lo que iban a pasar sus discípulos, o sea, pues los apóstoles, se derivan de haber sido cristianos, de ser seguidores de Cristo, de proclamar el Evangelio, de ir a todas las naciones a decir que Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el Dios y el Salvador, y es el único. De ahí se derivan esas aflicciones tan fuertes de las que ellos iban a adolecer, ¿sí? No es la misma, hermanos, pasar por momentos económicos difíciles o en la familia, que pasar por momentos donde eres perseguido por el simple hecho de ser cristiano, y lo hemos visto con nuestros hermanos misioneros. Nuestros hermanos misioneros se van al mundo y sufren aflicciones, ¿sí? Sufren miedo, sufren temor, sufren de carencias, simplemente por ser seguidores de Cristo. ¿Sí? Ellos están escondiendo y están buscando de alguna manera promulgar el Evangelio, porque todos tenemos problemas, ¿sí? Todos tenemos enfermedades. No quiere decir que el cristiano sufra más que otra persona, no, al contrario, todos tenemos problemas. La diferencia es cómo nosotros llevamos ese problema en nuestra vida diaria, cómo es que el Señor, en ese vaso con agua en el que solíamos ahogarnos con los problemas cuando éramos parte del mundo, nos ahogábamos, y ahora que somos hijos de Dios, que somos cristianos, ese mismo vaso con agua, el Señor nos rescata y nos pone flotadores para poder sobrevivir, hermanos. Entonces, la manera en que sobrellevamos los problemas ahorita que somos cristianos debe de ser totalmente diferente a como los sobrellevábamos antes. Entonces, usted acuérdese muy bien de que tiene a Jesús como su Salvador, de que Dios no lo deja solo, de que Dios la ama, simplemente por el hecho de que usted aceptó a Jesús como su único Salvador. ¿Y qué le debemos nosotros? ¿Cómo le podemos pagar a Dios su sacrificio y todo lo que ha hecho y todo ese amor? Con obediencia y con confianza, hermanos. Es con lo único que nosotros podemos lidiar o pagar todo ese sacrificio, toda esa preparación, toda esa ese ritual que nuestro Señor tuvo que pasar, ¿sí? Esa expiación
del pecado, ese sacrificio perfecto para que nosotros podamos ser salvos. ¿Cómo le pagamos entonces, hermanas? Con nuestra obediencia, con nuestra confianza en el Señor, ¿sí? Nada más. Todas las aflicciones que lleguemos a tener porque somos humanos, porque tenemos un cuerpo que se deteriora, las podemos sobrellevar perfectamente porque somos hijas de Dios. Sé que es difícil, pero es más fácil cuando estamos con Dios, porque Él las hace suyas, Él ya las tomó y Él ya las venció, Él ya tiene la victoria, mis hermanas. Entonces, confiadas y obedientes al Señor, perseveren en su palabra y verán que todo lo demás se va tranquilo y se va bien. ¿Sí? Aprendamos a vivir como verdaderas cristianas. Con esto, hermanas, vamos a empezar el capítulo 17. Dice en el capítulo 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, fíjense qué hermoso. En este capítulo 17, antes de su aprehensión, antes de que llegaran los guardias de los fariseos, porque no eran romanos, eran los guardias de los fariseos, que antes de que lo aprendieran, él ora por él ora por sus discípulos, especialmente por sus discípulos. Fíjense cómo el Señor es bien impresionante, como en la Biblia nos menciona estos pasajes directamente dedicados a sus discípulos, pero también nos dedica unas oraciones a nosotros, una oración a nosotros. Y es algo bien, bien hermoso. Dice el capítulo 17, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quienes has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Recuerden, hermanas, que dentro de nuestro estudio bíblico habíamos visto el capítulo 1 de Juan, en donde señalábamos que el verbo era Jesús y el verbo siempre fue desde el principio, ¿sí? Entonces, Jesús siempre ha sido, siempre ha existido y siempre será, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, ¿sí? Nada más que ahora vino a la tierra como hombre, ¿sí? Para poder cumplir con lo que nuestro Dios quería para con nosotros, ¿sí? Entonces, qué hermoso que nosotros también podamos tomar como ejemplo todo lo que Jesús, hizo aquí en la tierra, ¿sí? Cómo Él termina su obra y se la rinde el Señor a Dios. Entonces es bien, bien impresionante cómo nosotras también tenemos que tomar ese hermoso ejemplo, el tratar a cabalidad de cumplir para cuando llegue nuestra hora, decirle al Señor: estoy lista, aquí te entrego todo, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, Señor, llévame contigo. Qué hermoso es, hermanas, que deseemos en nuestro corazón estar a un lado del Señor, sea ahorita, sea en 100 años, sea cuando el Señor quiera. Pero qué hermoso es que nosotros como cristianos, nosotras como cristianas, no le tengamos miedo a la muerte, porque sabemos que ya cumplimos y que ya terminamos. Señor, ya hice lo que tú querías, cumplí con tu propósito, tómame y ahora llévame contigo. Es hermoso que nosotras lleguemos a ese grado de gratitud y de entrega hacia el Señor.
partir del versículo 6, hermanas, viene la oración a los discípulos, que me voy a tomar el atrevimiento de leer. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Fíjense cómo habla de sus discípulos y cómo comparte ese amor y ese gozo con el Padre. Y he sido glorificado en ellos. Fíjense qué hermoso que Jesús mismo haya dicho: soy glorificado en ellos, soy glorificado en ustedes, que diga el Señor, hermanas. Que soy glorificado en Jennifer, soy glorificado en Marisol, en Eunice, en Liz. Qué maravilloso es eso, mis hermanas, que el Señor pida y ruegue al Padre de esa manera, ¿verdad? Dice: y ya no estoy en el mundo más, y ya no estoy en el mundo más estos están en el mundo, perdón. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y aquí abro un paréntesis, hermanas, respecto a lo que se refiere, sino al hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién es el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese? Pues Judas, hermanas. Judas no fue una oveja perdida, hermanas. Judas no fue un cristiano que se salió del redil. No, Judas no perdió tampoco la salvación. Más bien, este es un claro ejemplo de que la salvación precisamente no se pierde, ¿sí? Judas nunca tuvo salvación, nunca fue un cristiano verdadero, ¿sí? Porque en realidad él siempre estuvo condenado. El hecho, hermanas, que estemos muy enseguidita de Cristo, como es el caso de Judas, el hecho de que no sepamos la Biblia al derecho y al revés, no quiere decir que seamos hijos de Dios. No quiere decir que de verdad creamos en Él, ¿sí? Él en realidad nunca fue un verdadero seguidor de Jesús, porque nunca hubo una verdadera transformación para con él. En realidad nunca creyó en él. Sí, vio sus milagros y vio todo lo que él hizo, pero en realidad fíjense cómo es la ceguera de muchos, incluso estando enseguida de Cristo. Cómo es tan grande la ceguera espiritual para todo el mundo, para mucha gente que vive en el mundo, que aún no conoce a Cristo, y aunque le estén hablando de Él, no cree. Es bien grande y lo podemos ver, y sí pasa, y le pasó a Judas, ¿verdad? En realidad nos podemos dar cuenta que eso sí existe, hermanas. Sí existe que veamos, o que vaya gente que esté muy cercana a la iglesia, que se sepa la Biblia de memoria y que en realidad no sea cristiana, ¿sí? No se pierde la salvación, nunca se pierde, ¿sí? La salvación, una vez que la tienes, jamás se pierde, y tu espíritu y tu vida cambian. Es un cambio de adentro hacia afuera inmenso, ¿sí? De todo se nota cuando uno cambia en las cosas del Señor Jesucristo, el modo de hablar, el modo de vestir, el modo de pensar, el modo de actuar, el modo de reaccionar, porque ya vive Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces,
Mucho cuidado, hermanas, y pónganse en oración, mis hermanas, porque el Señor es perfecto y el Señor conoce nuestros corazones, ¿sí? Lamentablemente, pues, le tocó a Judas, ¿sí? Él pudo haberse arrepentido, sí, pero no quiso, ¿sí? No quiso arrepentirse de su pecado, no quiso creer verdaderamente en Dios, por eso pasó lo que pasó. Dice, pero ahora voy yo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así yo los he enviado al mundo. Perdón. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús levanta, hermanas, una súplica para que el Señor proteja a sus apóstoles y les libre de todo mal. Y reitera que ya no son del mundo, pues creyeron en Jesús como su único Rey y Salvador. El mundo los señaló y los aborreció a causa de Jesús, y sabemos todo lo que adolecieron, sabemos todo lo que pasaron a causa de ser cristianos. Más adelante, nuestro Señor Jesucristo ora por los cristianos. Dice, mas no ruego solamente por estos, en el versículo 20 vamos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Estamos aquí ante la unidad de los hermanos en Cristo, hermanas. Sí, de la unidad de la iglesia. El Señor está pidiéndole a Dios Padre que haya unidad, que seamos uno solo, que seamos un cuerpo. Sí, es bien importante tener eso en mente, que Jesús mismo oró al Padre porque seamos una iglesia unida, ¿sí? Y que le glorifiquemos a través de nosotros, hermanos. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo allá en el cielo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bendito Padre Celestial, gracias porque que llamado tan importante para nosotros la iglesia, la unidad que ruega a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre. Es hermosa, hermanos, y queremos glorificar a nuestro Señor. ¿Y cómo lo glorificamos, hermanos? Siendo obedientes, confiando en Él, siendo unidos en el amor de Cristo. Yo sé que es difícil por nuestra naturaleza humana que tenemos, y que a veces es muy difícil despojarnos de eso, pero es ley, es mandato divino, es mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, hermana, tenga por seguro, esté bien segura, hermana, que nuestro Señor Jesucristo, en ese momento, sabiendo que Él iba a morir y que le iba a doler muchísimo, se acordó de usted y se acordó de mí. Y ahorita debemos, hermanas, de estar gozosas, alegres y agradecidas del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, para que estemos un día
todas tomadas de la mano allá en su casa, allá con Él. Mis hermanas, Dios me las bendiga, seamos un cuerpo unido, sí, seamos obedientes, seamos permanentes en las escrituras, mis hermanas, seamos unidas como nos dice nuestro Señor en la iglesia. Sí, tenemos muchas cosas más que aprender, mis hermanas. Hasta aquí dejamos nuestro capítulo 16 y 17. Dios me las bendiga. Recuerden que estamos ya por terminar nuestros estudios bíblicos, para que no se olvide de que tenemos muchas cosas por qué estudiar, tenemos repaso más adelante, así que póngase a estudiar.